Bueno, hace unos días los sindicatos pusieron encima de la mesa una propuesta, la propuesta de implantar una renta mínima para los desempleados. El objetivo, pues reducir la pobreza en nuestro país, pero atención, porque la Autoridad Fiscal Independiente va un poquito más allá. Creen que esa renta mínima también debería ampliarse y darse a personas con trabajos precarios, rozando la pobreza extrema. Dicen que esa medida podría reducir hasta un 60% esa pobreza severa y costaría menos que la iniciativa que han presentado los sindicatos. Vean. La AIREF cree que la renta mínima propuesta por los sindicatos no es eficiente y propone alternativas. Su idea, eliminar el requisito de estar desempleado para recibir la ayuda y concentrarse en el nivel de renta de los hogares en pobreza severa. Plantea una renta mínima de entre 55 y 438 euros al mes y un complemento por hijo a cargo que oscilaría entre los 1.200 y 1.680 euros al año, todo en función del dinero que entre en cada hogar. Su propuesta costaría 5.500 millones de euros, que podrían reducirse a 3.500 si se suprimen duplicidades, frente a los 7.200 de la iniciativa legislativa popular que UGT y Comisiones Obreras llevaron al Congreso con 700.000 firmas hace 3 años. Beneficiaría hasta 1.800.000 personas, 600.000 más que la iniciativa sindical, y reduciría, dicen, el doble la pobreza severa, hasta un 60%. Al ser compatible con un trabajo, no produce efecto llamada, no desincentiva la búsqueda de empleo, aseguran, ni engorda las listas del paro como ocurriría, según la AIREF, con la iniciativa popular. Sería una ayuda única para todo el país, que se pondría en marcha de forma gradual durante 3 años y que supondría una décima más de déficit al año. Bueno, esos son los datos. No sé si habéis sacado la calculadora para echar cuentas, pero hoy nos acompaña José Ignacio Alemany, el expresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muy buenos días. Buenos días. ¿Salen las cuentas? ¿Podría llevarse a cabo? ¿Las cuentas? Sí. ¿Del Estado? Sí, para poner en marcha esa renta mínima. No se sabe, porque habrá que esperar, porque ha habido muchas disposiciones que han generado y que van a generar mucho gasto, y luego se sabe que el gasto se conoce, pero el ingreso es simplemente un futurible. Entonces habrá que esperar también si va a haber nuevos impuestos, si se van a incrementar los que hay. ¿Eso es porque hay algún run, José Ignacio? Sí, bueno, sabemos que al final de la última legislatura, antes de convocar elecciones, sí, que ha sido una legislatura distinta, hubo una serie de proyectos que se presentaron al Parlamento con unos nuevos impuestos que tuvieron que retirarse. Entonces, no sabemos cuándo esos proyectos van a volver otra vez al Parlamento. Pero ahí está el proyecto de ley por el nuevo impuesto sobre servicios digitales, también el de transacciones financieras, y luego una modificaciones en la ley de presupuestos que pone subidas de impuestos normales. Eso no sabemos cuándo va a llevarse al Parlamento, y cuando se llevan van a generar unos ingresos cuyo importe también desconocemos. Claro. Bueno, pues de momento que les vaya sonando, podrían beneficiarse de esa renta mínima, pues se habla de casi 2 millones de familias, se habla de unos 430 euros al mes para esos hogares más pobres en nuestro país, así que vamos a estar pendientes y por lo menos lo dicho, que les vaya sonando a los espectadores de la mañana. Lo que ya está a punto de finalizar sí o sí es el periodo para presentar la declaración de la renta. Yo parezco aquí el coco. Mañana, último día para pedir cita previa si quieren hacer la declaración de forma presencial en una oficina. Aquí no sé si hay algún rezagado, pero los que estén rezagados, ¿qué les decimos, José Ignacio? Sí. ¿Dónde tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues que corran. Ya queda que poco. corran. Ya que vaya un asesor fiscal. El asesor fiscal, como colaboradores, tenemos la posibilidad de presentarlo el lunes a las 12 de la noche, menos un minuto. Con lo cual, si no puede y no sabe, que vaya corriendo un asesor fiscal, que se lo procuraremos hacer lo mejor posible. No es por nada, pero por recordar a quien se le olvida hacerla en tiempo y hora, que va a haber un poquito de multa, ¿no? Una penalización. Bueno, sí, hay un recargo que es del 5% si el retraso es de hasta 3 meses, que además si se paga en plazo, cuando nos notifican se reduce un 25%, se queda en el 3,75. O sea que si uno ve que no llega, pues que sepa que tampoco las consecuencias son muy graves. José Ignacio, le hemos llamado para otro asunto, pero he aprovechado todos los asuntos que teníamos acumulados, pues se los estamos preguntando, que también nos viene muy bien. Pero claro, es que hay un asunto que nos tiene un poco locos, sobre todo aquí a la abogada en mesa, porque... Estoy consolándola desde hace un rato, porque está preocupadísima. ¿Verdad, Verónica? Es que no ha levantado cabeza, o sea, ha venido muy tranquila ella, nuestra princesa Disney, entonces, ha venido ella muy feliz,
Y se va a ir no tan feliz, porque es que la vamos a liar. Los asesores fiscales van a tener que denunciar los fraudes de sus clientes. Es una directiva europea que exige a partir de ahora informar de operaciones internacionales de riesgo. Eso significa que se podría acabar con el secreto profesional de los asesores fiscales, pero de ahí la preocupación de Verónica, que también acabaría con el secreto de abogados o de gestores administrativos. El Gobierno tiene hasta el día 31 de diciembre para incorporar a su legislación este anteproyecto de ley. José Ignacio, ¿tiene motivos para preocuparse aquí la abogada? Sí. O yo que soy su cliente. Por ejemplo. Su cliente más. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, esto es una directiva que se publicó y promulgó el año pasado, que obliga a... Tiene dos objetivos esta directiva y no nos olvidemos del primero de ellos, que no es tanto que nosotros, los asesores fiscales, desvelemos información, sino que las autoridades de las administraciones de los países miembros tienen que intercambiar información. Pues es una directiva de cooperación administrativa. Es decir, suena bien porque en principio es para acabar con el fraude, ¿no? Entiendo. En principio es uno de los dos motivos fundamentales para acabar con el fraude, sí, o para luchar contra el fraude, sí. Entonces, la función principal es intercambiar información sobre operaciones, mecanismos transfronterizos que tengan un componente fiscal. Ese es el motivo principal. Y el segundo, subsidiario, es evitar operaciones que generen... Que supongan fraude, eso es así. A ver, aquí preocupadas y todo. Una cosa, Juan Ignacio es asesor fiscal. Sí. Bien. Sin ánimo de faltar. José Ignacio, a ver. Más bien. Hasta ahora teníamos un amigo. Hasta ahora teníamos un amigo que hemos perdido. Sin ánimo de faltar. Esta medida me resulta curiosa por otro aspecto, aparte de que yo no estoy de acuerdo en la vulneración del secreto, ¿no?, de abogados, de gestores. No me parece bien que tengan que revelar ciertos datos, pero el problema es que en algunos casos, y tenemos ahora uno muy reciente sobre la mesa que afecta a dos actores como Ana Duato y Manuel Arias, a veces resulta que son los propios asesores los que, o quienes les dicen a su cliente, pues te voy a decir la manera para tener que pagar tanto, o para que evites el no sé qué, o para que eludas el pago del no sé cuánto. Muchos futbolistas. Porque nosotros somos legos. Sí. Y a lo mejor el asesor te está dando unas claves que a ti te suenan a Marte, pero que te las da y que tú tragas y dices, pues está bien, y voy para adelante. Entonces, eso pasa en todas las profesiones. Ese no es un buen asesor fiscal. Un buen asesor fiscal es el que dice al cliente las distintas opciones alternativas que hay, las consecuencias de las opciones, y el cliente decide. El asesor fiscal que lleva a los clientes a hacer una operación que no es acorde con la ley y que les da información para llevar esa operación sin que los clientes sepan cuáles son las consecuencias de eso, no es un buen asesor fiscal. Hemos visto casos incluso de futbolistas que se han sentado ante el banquillo y ocurría eso con los asesores, ¿no? A ver, Verónica, aprovecha. Sí, yo aprovecho. A ver si yo tengo una duda, claro, enorme. Vamos a ver, nosotros ya estamos... pero gigante. Enorme. Yo no tenemos todos. Nosotros ya estamos sometidos a la ley de blanqueo de capitales, o sea, ya tenemos obligación de someternos a toda esa regulación. Pero claro, lo que ocurre es que tenemos un Tribunal de Justicia Europeo que nos dice que los abogados de empresa, al parecer, no son independientes y entonces no tienen ese secreto profesional, y tenemos una legislación española que dice que eso no es así, que dice que todos los abogados nos tenemos que someter al secreto profesional, porque lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Deontológico de la Abogacía Española, etc, 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 etc. Mi pregunta es, si esto pasa... Yo informo, no informo, me espero a ver qué pasa con esa directiva, no me espero, o sea, quiero decir, ¿cómo lo ¿Qué hacemos nosotros? Porque es un problema. Iba a decir que las princesas Disney vienen muy preparadas. Hombre, es que es la mejor. Es que ya estuve muy puesta. La mejor de su promoción. Que te crees tú que aquí el casting lo hacemos así al tonto. Los de Pixar, vamos. A ver, de mí no digas nada. Yo creo que hay que decir, bueno, hay muchas cosas que decir y probablemente no tengamos tiempo. El secreto profesional no es un derecho del abogado, es un derecho del cliente. Ya, claro. Es el cliente el que tiene... Ahí te has venido arriba. Claro, es una obligación nuestra, es el cliente... De hecho, perdona un momentito, de hecho, el Código Penal nos sanciona y nos castiga cuando no se cumple. Claro, y es con pena, ojo, o sea, y de es hecho, delito. el anteproyecto que ha sacado el Ministerio de Hacienda
excluye esa responsabilidad, porque sabemos que existe, ¿vale? Eso es un derecho del cliente. Es un derecho del cliente a poder confiarse, igual que yo voy al médico y le digo mis cosas, a poder confiarse económicamente ante una persona sin tener el miedo de que esa persona va a divulgar esas operaciones, esos datos a Hacienda o a cualquiera. La cuestión, hay muchas cuestiones. La cuestión es que la directiva afecta a intermediarios fiscales y los asesores fiscales estamos dentro de los intermediarios fiscales. Lo que tú has dicho afecta fundamentalmente a abogados y hay una gran parte de asesores fiscales que no son abogados, con lo cual ahí ya tenemos una primera duda. La segunda duda, está claro que tenemos secreto profesional frente al foro, es decir, actuaciones judiciales. El contenido del secreto profesional, cuando no estoy defendiendo la posición jurídica de un cliente ante un juez o un tribunal, ya empieza a tener... O sea, el abogado de ratilla de tribunal. Exacto. Es el que se tiene el de que... toga. El de toga. El de toga. El de toga. Eso no hay duda. Véase, vamos, yo misma. Un día tienes que venir con toga. ¿La ratilla de sí, por favor, vete un día, o no se puede. Sí se puede. Yo creo que sí. Un día, por favor, sí. Un día con toga. Lo que pasa es que hay que tratarla bien si viene con toga. Uy, pero si es de los mejores días. A mí lo que me llama la atención es el problema de la carga de la prueba. Es decir, saber que realmente el asesor hizo o conoció toda esta parafernalia o todo este procedimiento de blanqueo de capital o de corrupción o lo que sea, y que las autoridades tengan efectivamente esa carga de la prueba para poder acusarle o poder imputarle ese hecho. Ya. Sí, esto es una de las cosas que nosotros denunciamos y que está pendiente de resolver y que veamos cómo se transpone. Es cómo establecer la obligación en función del contenido de la información que tiene el asesor, porque hay muchas operaciones, el asesor solo tiene una información muy parcial y no sabe si tiene un efecto fiscal o no tiene un efecto fiscal o qué efecto fiscal tiene. Y luego tenemos en este tipo de operaciones otra cuestión muy curiosa que yo quiero poner encima de la mesa, y es que hay países que ya han dicho que los asesores fiscales van a tener secreto profesional completo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber ahí un problema de competencia, que eso las autoridades de la Unión Europea lo tienen muy mal visto, que haya un falseamiento de la competencia entre los asesores fiscales de ese país y los de este país. Si pues nos viene fatal un jaleo, ¿eh? Nos viene fatal un jaleo. Bueno, eso. No, ayer hablando con algunas personas sobre este asunto, hablaban de cómo lo va a aplicar el Ministerio, si una aplicación blanda o dura. Veremos a ver. Cuando se transponen directivas de estas características, hay que pensar que Europa tiene datos que prácticamente dicen que el narcotráfico, el blanqueo, bueno, pues que el abogado o el asesor de turno tiene una responsabilidad. Aquí yo he cubierto muchos casos de corrupción donde acaban siendo condenados abogados porque tras el dinero de sus clientes se escondía en sus despachos. Los menos. No, bueno, corporativismo. O sea, yo creo que si queremos financiar o queremos que el Estado ingrese más dinero, pues bueno, yo creo que todos tenemos que asumir una responsabilidad y no sé si... Bueno, aquí hablamos de estrellas, antes hablaba Maripau, de estrellas de fútbol, de la música. Shakira, por ejemplo, su asesor está imputado en la causa de Barcelona, pero realmente el dinero es el narcotráfico y el blanqueo, que es lo que dice la directiva europea, más allá de casos muy concretos. Sí, eso es así. Lo que habría mucho que hablar de la participación de los asesores fiscales en este tipo de operaciones. La economía es cada vez más compleja, las operaciones que tenemos que afrontar cada vez son más también complejas. La ley tributaria es muy compleja, cambia constantemente. Al cliente hay que darle la tranquilidad de que pueda aplicar, está obligado a conocer la ley, el Código Civil lo dice, la ignorancia de la ley no es excusa de cumplimiento. El cliente tiene que saberla. ¿Puede un cliente en una operación compleja saber qué hacer sin un asesor fiscal? No, temo que no. Bueno, y menos aquí que somos de letras. No, que a veces nos lo cuentan y no nos lo Bueno, los abogados son de letras, ¿eh? Es Sí, verdad. pero yo me he espabilada, Aquí hay gente de letras y gente muy de letras, te lo digo. Pero en este tipo de asuntos, cuando se trata de transponer directivas europeas, yo creo que la duda que surge es algo que has apuntado hace un momento. Se supone que si tenemos que aplicar una legislación que va a ser válida en todo el territorio europeo, deberíamos hacerlo todos con los mismos parámetros. No puede ser que en un país haya un secreto a medias, en otro hay un país un secreto completo y en otro un secreto de los días impares. ¿Y eso no viene indicado en las directivas europeas? Eso se supone. Es como en la mil y el valor que se supone. Es un problema gordo porque esta directiva se tiene que transponer en coordinación con otros estados y si no se hace, a la hora de transmitir la información va a ser un problema. Claro, se bloquea. Sí, y aquí hay otro problema que yo quiero indicar muy rápidamente y es que todas las directivas, como sabemos, todas las directivas que afectan a temas tributarios se exige la unanimidad y por exigir la unanimidad el procedimiento que está establecido es que es una directiva de la Comisión y del Consejo.
es decir, de los Estados, no del Parlamento. Y está encima de la mesa la Unión Europea y yo creo que es importante que se quite esa unanimidad para que sea el Parlamento, que en el fondo es donde reside la voluntad popular, la que tenga que decidir esto. Yo estoy convencido que esta directiva en el Parlamento español habría sido mucho más difícil de aprobar como se ha aprobado. Bueno, los efectos y lo que de sí lo contaremos aquí. José Sí, Ignacio Alemany, él es el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Recuerde lo de la declaración de la renta y Hacienda somos todos. José Ignacio, gracias. Un placer, me van a contratar, de veras. Bueno, vamos Un a saludo a seguir nuestros asesores fiscales desde aquí. y gestores de España. Un abrazo.